Entré a la casa de Daniela con las manos apretando un pastel de zarzamoras que había horneado esa misma tarde, con la esperanza de que suavizara las tensiones que ya anticipaba. El lugar olía a madera pulida en exceso y a un aroma floral que me irritaba la nariz, muy distinto al calor acogedor de mi propia cocina. Sonreí con cortesía. Saludé a Javier y a Mateo, pero los ojos de Daniela se clavaron en los míos, con esa mirada fría que ya conocía de sobra. «¡Cállate, viuda!», espetó su voz cortando el murmullo como un cuchillo. Me quedé helada por un instante, sus palabras golpeándome más fuerte de lo que esperaba. Todos esos años, todas esas noches en vela, pagando cuentas, decorando para las fiestas, manteniendo a flote a la familia. Todo reducido a esa etiqueta cruel. Solo la viuda. El pecho se me apretó. Sentí la humillación como una capa pesada sobre los hombros. Javier soltó una risa nerviosa. Mateo se removió incómodo en su silla. Pero nadie más dijo nada. Pensé en Eduardo, mi esposo, en cómo construimos todo desde cero en las noches largas y los sacrificios que nadie parecía recordar. Dejé el pastel con suavidad sobre la mesa intacto y me levanté lentamente. Ellos se reían pensando que suplicaría, discutiría o lloraría. No les di nada. Caminé hacia la puerta, cada paso medido, deliberado, con una mezcla extraña de rabia y claridad. Cuando la puerta se cerró tras de mí por primera vez, esa noche sentí que el peso se aliviaba, como si al salir estuviera dando el primer paso para recuperar lo que era mío. Afuera, el aire fresco de la noche en Querétaro me envolvió llevándose el veneno de sus palabras. Caminé hacia mi coche, las manos aún temblando, y supe que lo que acababa de pasar no era el fin, sino el comienzo de algo mucho más grande. El trayecto a casa fue inquietantemente silencioso. Solo el zumbido del motor llenaba el espacio, donde debería haber conversación. Aferré el volante con más fuerza de la necesaria, mi mente, repitiendo las palabras de Daniela, solo la viuda. La frase resonaba como tambores, implacable y pesada. Primero vino la rabia ardiente y afilada, seguida de cerca por el dolor familiar de la pérdida. Hasta la ausencia de Eduardo se sentía más viva esa noche, como si su presencia tranquila siempre hubiera sido mi ancla en momentos como este. Pensé en los años que pasamos construyendo esta familia, los sacrificios silenciosos desapercibidos, mientras los hijos crecían rodeados de comodidades y derechos que daban por sentados. Cada noche en vela, cada viaje cancelado, cada turno extra. Todo borrado por un solo insulto. El pecho se me apretó mientras los recuerdos me abrumaban, pero bajo el dolor de la traición, una resolución lenta comenzaba a tomar forma. En algún rincón profundo sentí un leve susurro de confianza, un eco del pasado. Eduardo siempre fue un hombre que planeaba para cualquier eventualidad que miraba hacia adelante. Recordé las pequeñas pistas que dejaba caer, sugerencias sutiles, de guardar copias de documentos importantes, de actualizar las cuentas, de que yo siempre tuviera voz en las decisiones. Siempre fue metódico, cuidadoso, y tal vez había previsto la soberbia de mi familia mucho antes que yo. Aún así, el miedo persistía, miedo al enfrentamiento, a lo desconocido, al caos que podría desatarse si actuaba. Pero ese miedo se equilibraba con una claridad innegable. Ya no estaba indefensa. Tenía la experiencia, el conocimiento, y quizás hasta la guía que Eduardo dejó atrás. Cuando llegué a mi casa en San Miguel de Allende, la rabia se había transformado en determinación. Esa noche había roto las ilusiones. Mañana comenzaría a recuperar lo que era mío por derecho. Me quedé despierta y hasta pasada la medianoche, la casa en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj de la cocina. El zumbido del refrigerador parecía ensordecedor, mientras me armaba de valor y me dirigía al mueble que siempre llamamos el cajón prohibido. Era un lugar que Eduardo insistía en que no tocara sin él. Una colección de pasaportes, testamentos antiguos, pólizas de seguro y otros papeles que consideraba demasiado delicados para que los vieran los chicos.
Con las manos temblando, abrí el cajón. Revisé los documentos familiares pasando por actas de nacimiento y recibos viejos, hasta que un sobre blanco grueso en la parte trasera llamó mi atención. La letra de Eduardo era inconfundible, Sofía. Me quedé inmóvil. El sobre pesaba más de lo que su tamaño sugería. Con cuidado lo saqué y lo abrí. Dentro había una hoja de cuaderno seguida de un montón de documentos perfectamente ordenados. Mis ojos se abrieron de par en par al leer las primeras palabras, declaraciones legales, que transferían la propiedad total de la casa, la cabaña, en Valle de Bravo, todas las cuentas bancarias y el fideicomiso familiar a mi nombre. Los documentos estaban notariados, firmados y eran irrefutables. El impacto me golpeó primero. Mis dedos temblaban mientras sostenía los papeles. El peso de lo que Eduardo había hecho calaba en mí. Cada insulto en la cena, cada comentario despectivo. De repente se sentía insignificante frente a la autoridad que ahora descansaba en mis manos. Una oleada de empoderamiento me recorrió emocionante y aterradora a partes iguales. Los años de invisibilidad de ser etiquetada como solo la viuda comenzaron a desmoronarse. Me recosté en la silla respirando lentamente, dándome cuenta por primera vez que estaba preparada para este momento desde siempre. Eduardo había anticipado su arrogancia, su sentido de derecho, y me había dado los medios para recuperar lo mío. La quietud de la noche me envolvió, pero la claridad de mi propósito brillaba con fuerza. Ordené los documentos con cuidado, decidí y actuar con precisión. Esto no era solo un descubrimiento. Era el comienzo de un plan que podía restaurar lo que me habían negado durante demasiado tiempo, y tal vez enseñarles una lección que nunca olvidarían. Marqué el número de Alonso Ramírez y esperé escuchando el zumbido familiar de la línea. Cuando respondió con voz somnolienta pero atenta, sentí una mezcla extraña de alivio y urgencia. «Alonso, soy Sofía», dije, mi voz firme a pesar de la adrenalina que aún corría por mis venas. «Encontré los documentos que dejó Eduardo. Necesito verificar todo ahora mismo». Hizo unas preguntas rutinarias y luego confirmó que los papeles eran auténticos notariados y legalmente vinculantes. Escuchar su voz decir esas palabras me erizó la piel. Cada duda, cada insulto de mis hijos, cada noche que pasé siendo invisible, todo parecía ahora un preludio a este momento. Hablamos de la estrategia con cuidado. Alonso explicó los pasos para activar mi autoridad sobre el patrimonio, las cuentas y las propiedades, enfatizando la discreción. Cualquier acción o revelación prematura podría alertar a Daniela y los demás, complicando la ejecución. Mi mente corría mientras evaluaba cada opción, actuar de inmediato y tomar el control, o esperar y observar dejando que siguieran en la ignorancia, mientras yo ganaba certeza. Mientras escuchaba a Alonso, la duda se coló. ¿Era ético ocultarles esto aunque fuera temporalmente? ¿Parecería vengativa en lugar de justificada? Me recordé que años de desprecio y sentido de derecho los habían dejado desprevenidos para la responsabilidad que asumían como suya por defecto. Cuando terminó la llamada, un plan claro había surgido. Procedería con precisión manteniendo el control y el silencio, hasta que cada paso estuviera ejecutado. Los documentos en mis manos eran más que papel. Eran la llave para recuperar lo que era mío. Y Eduardo se había asegurado de que pudiera hacerlo con autoridad y claridad. Guardé los papeles en el cajón, mi resolución firme sabiendo que la mañana siguiente marcaría el primer acto para reclamar no solo propiedades, sino el respeto y el reconocimiento que me habían negado por tanto tiempo. El sol de la mañana atravesaba las persianas mientras estaba sentada en la mesa de la cocina con los documentos notariados extendidos frente a mí, como un mapa de todo por lo que había trabajado y que Eduardo había protegido. Firmé los formularios finales confirmando la transferencia de la casa a la cabaña, en Valle de Bravo todas las cuentas,
y el fideicomiso a mi nombre. Los papeles eran más que instrumentos legales, eran la prueba de que ya no era invisible, ni estaba al margen, ni era solo la viuda. Una vez que Alonso Ramírez confirmó que todo estaba activo y vinculante, sentí una claridad tranquila asentándose sobre mí. Me vestí con cuidado como si me preparara para una ceremonia y llevé la carpeta conmigo. No estaba actuando por impulso ni por rabia. Era precisa, deliberada y completamente en control. Llegué a la casa de Daniela y a media mañana el aire fresco y la calle silenciosa. Daniela estaba poniendo la mesa para un brunch. Javier paseaba inquieto y Mateo fingía revisar su teléfono. Entré sin dudar y puse la carpeta sobre la mesa. Necesito informarles que el plan patrimonial ha sido ejecutado, dije con voz calmada. Todo está legalmente a mi nombre. Cada cuenta, cada propiedad, cada fideicomiso. Un silencio atónito llenó la habitación. La mano de Daniela se congeló en el aire con el tenedor suspendido sobre el plato. Los ojos de Javier se abrieron de par en par y el rostro de Mateo palideció. Se miraron entre sí buscando consuelo, pero no lo encontraron. Los observé en silencio, cada reacción como una escena cuidadosamente escrita de incredulidad y pánico. Daniela finalmente habló con voz temblorosa pero afilada. No puedes hacer esto, tiene que haber un error. Negué con la cabeza manteniendo la voz tranquila. No hay error. Eduardo hizo los arreglos meses antes de su partida. Cada documento está notariado, verificado y activo. Las palabras calaron lentamente. Los dejé procesar la realidad sin interrumpir, dejando que el impacto se asentara completamente. Esto no era un espectáculo. Era sobre reconocimiento y autoridad legítima. Di un paso atrás cruzando las manos sobre la carpeta, observando su pánico desplegarse en silencio, sabiendo que hoy marcaba el comienzo de consecuencias que nunca esperaron. Me quedé en casa esa mañana vigilando en silencio el caos que había desatado. Las notificaciones de los bancos y los administradores del patrimonio llegaban constantemente confirmando lo que ya sabía Daniela, y los chicos no podían acceder a ninguna cuenta. La cabaña en Valle de Bravo estaba bloqueada a mi nombre, y cada transferencia del fideicomiso requería mi autorización exclusiva. El caos era metódico, casi poético en su precisión. Clara apareció en la puerta, sus ojos abiertos y cautelosos. «Abuela, ¿de verdad están bloqueados?», preguntó en voz baja. Asentí. Ella retrocedió ante la idea, pero luego me miró buscando consuelo en lugar de juicio. Su inocencia y empatía contrastaban fuertemente con la arrogancia y la codicia de sus padres. Le alboroté el cabello con suavidad y le dije que todo estaría bien, que algunas lecciones debían aprenderse por las malas. No llamé a Daniela ni a los chicos, no amenacé. No dije una palabra más allá de ese momento. Ver su lucha desplegarse sin interferencia era suficiente. La ironía se asentó silenciosamente, años de ser ignorada, descartada y etiquetada como solo la viuda habían llevado a este momento exacto, y no necesitaba alzar la voz para probarlo. La satisfacción estaba matizada por la claridad. Esto no era venganza. Era el reconocimiento de la autoridad, una justicia ejecutada de manera limpia y legal, y una demostración de que la arrogancia y el sentido de derecho tienen consecuencias cuando se enfrentan a la preparación y la previsión. Me permití una pequeña sonrisa, el poder tranquilo de saber que había estado lista para esto todo el tiempo. Volví a los documentos extendidos sobre la mesa, sintiendo el peso de la responsabilidad y los bordes de la estrategia afilándose en mi mente. Las primeras olas de consecuencias eran solo el comienzo, y los siguientes pasos requerían atención cuidadosa. Por la tarde había pasado horas revisando estados de cuenta, historiales de transacciones y transferencias de propiedades. Cuanto más miraba, más claro quedaba. Javier y Daniela habían estado haciendo retiros no autorizados, desviando fondos a cuentas personales e intentando manipular inversiones de maneras que Eduardo nunca habría aprobado.
Cada línea, cada registro alterado era un testimonio de su arrogancia y sentido de derecho. Reuní los documentos notariados, las confirmaciones bancarias y los informes de transacciones marcadas, y me dirigí a la casa de Daniela. Mis pasos eran deliberados, mis manos firmes, la carpeta un peso de autoridad más que de amenaza. Cuando llegué, Daniela y los chicos estaban ocupados preparando la mesa para lo que asumían sería un brunch normal. Coloqué la carpeta en la mesa y los miré con calma. «Esto es todo lo que han estado escondiendo», dije con voz serena. Transferencias no autorizadas, desvíos de activos familiares y acciones fuera de su autoridad. Cada transacción está documentada, notariada y verificada. La boca de Daniela se abrió y luego se cerró. Javier y Mateo intercambiaron miradas nerviosas. Esperaban excusas, negaciones o alguna muestra de debilidad de mi parte. No esperaban la evidencia expuesta, presentada sin enojo, sin dramatismo, solo los hechos. Daniela intentó interrumpir, su voz afilada, intentando recuperar el control. «Esto es ridículo. Algo de esto. Debe ser un error». Levanté una mano deteniéndola a mitad de frase. «No hay errores. Cada documento aquí confirma exactamente lo que hicieron y lo que pensaron que era seguro para su uso ahora. Es legalmente irrelevante». La habitación quedó en silencio. La mandíbula de Javier se tensó. El rostro de Mateo palideció. La bravuconería de Daniela flaqueó mientras la realidad se asentaba. Su sentido de derecho, su confianza en que el patrimonio se doblaría a sus caprichos, se desvaneció al instante. Sentí una satisfacción tranquila, un sentido de empoderamiento que era firme e inquebrantable. Esto no era venganza. Era autoridad, responsabilidad y el reconocimiento de años de preparación y supervisión. No podían esconderse más tras la arrogancia o la manipulación. Les di un momento para asimilarlo completamente antes de recoger la carpeta y retroceder. La siguiente fase requeriría precisión, pero ahora la verdad estaba expuesta y su pánico apenas comenzaba a asentarse. Una vez que el impacto inicial se asentó, dirigí mi atención a la tarea que realmente importaba, asegurar que el patrimonio reflejara no solo la previsión de Eduardo, sino también los valores que quería preservar. Revisé cada cuenta, propiedad y fideicomiso, reasignando cuidadosamente donde era necesario. La casita en las afueras de Morelia, con el columpio en el porche, que Eduardo decía que le recordaba a su abuela, fue transferida al nombre de Clara. Ella nunca lo pidió, pero siempre mostró respeto, empatía e integridad, las cualidades que quería honrar. Examiné las inversiones y liquidé fondos redundantes o mal gestionados, asegurándome de que nada quedara ligado a Daniela o Javier, de manera que pudiera comprometer el patrimonio o las lecciones que Eduardo había incrustado en él. Cada firma, cada transacción fue deliberada, precisa y completamente dentro de mi autoridad. Sentí la satisfacción tranquila de recuperar el control sin recurrir a medidas vengativas. Mi objetivo era estabilidad y justicia, no Kimachis humillación. A mediodía redacté el esquema para un pequeño fondo en nombre de Eduardo, un programa de subsidios diseñado para apoyar a viudas en nuestra región que habían sido ignoradas, descartadas o dejadas vulnerables tras la muerte de sus esposos. Imaginé que ayudaría a las mujeres a recuperar su independencia y confianza, tal como yo había recuperado la mía. Establecerlo era un proceso, pero el propósito era claro, y cada paso reforzaba un sentido de propósito que iba más allá de las propiedades o el dinero. Tras una llamada con el abogado y el contador del patrimonio, me permití un momento para respirar. La casa estaba en silencio, los papeles organizados, y por primera vez en semanas sentí que el peso del miedo y la incertidumbre se levantaba. Había navegado el caos, mantenido la dignidad y creado algo que se extendía más allá de mí y mi familia. Mientras miraba a Clara leyendo en silencio en la habitación contigua, entendí el verdadero significado del legado. No estaba solo en la riqueza,
estaba en los valores transmitidos, en proteger lo que más importaba y en asegurar que la próxima generación tuviera las herramientas para prosperar. Mañana traería el cierre final con la familia, pero por ahora me senté en calma, sabiendo que había recuperado no solo lo que era mío, sino lo que Eduardo me había confiado. Daniela llegó a mi puerta la mañana siguiente, su expresión tentativa como si probara si aún respondería a su presencia. «Sofía, sé que las cosas se salieron de control», comenzó su voz suave pero cargada de inquietud. Dejé que sus palabras flotaran en el aire, escuchando sin interrumpir. Javier y Mateo se habían quedado atrás con rostros pálidos a que inquietos, y la mirada vacilante de Mateo hacia mí revelaba más culpa que cualquier disculpa. Ya había finalizado todos los documentos con Alonso Ramírez. Las transferencias fraudulentas habían sido abordadas, las cuentas aseguradas y cualquier asunto legal pendiente cuidadosamente cerrado. Las autoridades habían sido notificadas donde era necesario, pero el peso de la responsabilidad ya estaba firmemente en mis manos. El patrimonio estaba protegido, el mal uso de los fondos corregido y el camino para la herencia de Clara claramente definido. Los intentos de reconciliación de Daniela flaquearon mientras mantenía una presencia tranquila y medida. Reconocí sus palabras sin invitar más manipulación, permitiéndole enfrentar sus propias acciones en silencio. Mateo murmuró un débil: «No sabía, no me di cuenta». Pero no había necesidad de defensa, solo de reconocer sus fallas y las consecuencias que habían ignorado. Reflexioné sobre la extraña sensación de paz que me envolvía. La autoridad se había reclamado no con rabia, sino con precisión medida. Había satisfacción, sí, pero no nacía de la venganza. Era la satisfacción de un orden legítimo, restaurado de un plan ejecutado completa y éticamente. Clara apareció en la puerta mirándome con esa mirada tranquila y constante que siempre la distinguía. Sonreí brevemente, sintiendo la claridad serena de saber que la próxima generación sería testigo de la integridad recompensada. La casa estaba en silencio, el patrimonio asegurado y el ajuste de cuentas de la familia completo. Cerré la carpeta, el peso de años de frustración finalmente levantándose, y me permití considerar qué significaba realmente reconstruir mientras me preparaba para el paso final. Los días siguientes fueron más tranquilos, pero no ociosos. Comencé a restaurar mi hogar reparando la cerca que Eduardo y yo habíamos pospuesto durante años y cuidando el jardín que había estado descuidado por demasiado tiempo. Cada tarea, cada pequeña mejora se sentía como una recuperación del control, un reflejo tangible de la vida que tanto había trabajado por preservar. Reconecté con amigos que había dejado alejarse compartiendo comidas y risas que habían estado ausentes por demasiado tiempo. Estos momentos me recordaron que la vida se extendía más allá de las obligaciones y el sentido de derecho de la familia. Clara continuó sorprendiéndome con su madurez. Manejó los asuntos del patrimonio, que le permití observar con cuidado y consideración, su curiosidad templada por la integridad. Hizo preguntas sobre el fondo que había establecido para las viudas en nuestra región, genuinamente interesada en cómo podías ayudar a otros, no solo en entender la mecánica del dinero o las propiedades. Al observarla me di cuenta de la importancia de transmitir valores tanto como activos. Me asenté en un ritmo que era únicamente mío. Por primera vez en décadas sentí la libertad de tomar decisiones sin el peso de la culpa o las expectativas. El empoderamiento que anhelaba ya no era teórico, era real y completamente mío. Cada documento firmado, cada transferencia, cuidadosamente ejecutada, cada paso medido, había llevado a esta autoridad tranquila acompañada de una claridad moral que nunca antes había experimentado. Por las tardes me sentaba en el porche con una taza de té en la mano, observando cómo la luz cambiaba sobre la propiedad. El patrimonio estaba asegurado, las lecciones familiares entregadas
y la próxima generación encarnada en Clara tenía un modelo de resiliencia e integridad para seguir. Me permití una pequeña sonrisa pensando en Eduardo y la vida que construimos juntos y en el conocimiento de que había honrado su previsión mientras reclamaba mi propio camino. Ya no estaba reaccionando a las expectativas o demandas de los demás. Estaba viviendo plenamente, tomando decisiones que reflejaban mis valores y construyendo un futuro definido por la independencia, la dignidad y la libertad. Esta era la vida que había ganado y finalmente la vida que era libre de abrazar.